Quiero invitaros a abrir la palabra en Génesis capítulo 19 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 29. 29 dice así la palabra del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces salió Lot, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, y yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas ya no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, este es el versículo clave, versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vamos a orar. Padre, queremos alabarte, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte porque como pueblo tuyo podemos reunirnos en este lugar para comer y beber de ti, Señor.
Dios mío, hoy tenemos hambre de ti. Queremos pedirte, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo, como nos ha acompañado en el tiempo de alabanza, de adoración, también lo pueda hacer mientras meditamos en tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos des ojos para ver, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Señor, danos la gracia de ver con los ojos del corazón, de oír, Señor, con los oídos del corazón. Y que en la medida en la que tu palabra es proclamada en este lugar, Señor, en debilidad, tu poder se manifieste. Tu poder para salvar, tu poder para inclinar los corazones hacia ti, tu poder para convencer de pecado, tu poder para manifestar las cosas de lo alto, tu poder, Señor, para hacerte presente en nuestras vidas y hacer en nosotros aquello que tú te has propuesto desde antes del principio de los tiempos, que no es otra cosa que formar en nosotros al Hijo. Señor, somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado. Te necesitamos, Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y venimos delante de ti nos postramos para recibir de tu palabra, Señor. Y yo quiero poner la predicación en tus manos, Señor. Haz lo que quieras, Padre, en nuestra vida. Glorifica tu nombre en este lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. El texto que tenemos delante de nosotros tiene dos énfasis principales. El primero, que vimos ya en el sermón anterior en la vida de Abraham, el primero es que Dios es un juez justo que ejecuta su juicio sobre la tierra. Eso es lo que vemos en lo que acontece en Sodoma y en todas las ciudades de la llanura. Dios es un Dios justo que ejecuta su juicio sobre la tierra. Yo diría que el sermón anterior en cuanto a Lot, a este texto, es uno de los más importantes de esta iglesia. De verdad, hablamos de la justicia de Dios, hablamos de su ira, hablamos del lugar que todo eso tiene en la vida del cristiano, en la narrativa bíblica. Ese es el primer gran énfasis que encontramos en este capítulo. El segundo es que al manifestar su juicio, Dios se acuerda de hacer misericordia. Y eso es lo que vemos en la vida de Lot y de su familia. Siempre que Dios manifiesta su juicio sobre la tierra, al mismo tiempo y en el mismo acto, en cierto sentido, Dios está manifestando su gracia y su favor para con los suyos. En el sermón anterior estuvimos meditando en el juicio de Dios y hoy tocaría hablar de su misericordia, pero no lo voy a hacer. No va a ser eso lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Posiblemente vamos a estar inclusive un domingo más en este texto. Pero es que al considerar este capítulo nuevamente, me detuve para ver un poquito la situación de Lot en medio de esa ciudad. Y la verdad es que vi varias lecciones que creo que son importantes para nosotros en nuestro tiempo y que pueden ser muy aplicables a la vida que nos ha tocado vivir en Granada en este año, en la etapa que estamos viviendo, en la cultura que estamos viviendo. Creo que hay un paralelo bastante interesante entre Lot y nosotros. Y hay algunas cuestiones de su vida que creo que podemos aprovechar para nosotros. ¿Qué es lo que vi en la vida de Lot? En una sola frase lo voy a decir. Lot, él se nos presenta como un hombre que logró entrar en la sociedad. Él logró entrar en la sociedad, pero cuyo testimonio e influencia espiritual en la cultura fue nulo e irrelevante. Así quiero que veamos a Lot como un hombre que, siendo piadoso, como lo vamos a ver, tuvo la capacidad de llegar a un lugar importante en la ciudad en la que él vivía, pero cuyo testimonio de la fe a la hora de producir algún impacto espiritual a su alrededor fue nulo e irrelevante. Por lo tanto, al ver a Lot, yo quiero verlo a partir de la siguiente pregunta. Yo quiero hacerme esta pregunta cuando vemos la vida de Lot. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros entrar a nuestra cultura sin conformarnos a la cultura? Sin llegar a ser sal que no sala y luz que no ilumina. ¿Cómo podemos entrar a la cultura para tener en ella algún fruto de naturaleza espiritual? Un fruto que glorifique de verdad a Dios. Eso es lo que quiero responder en este sermón y quiero responderlo teniendo a Lot delante de nosotros.
Y creo que Lot se nos presenta como alguien relevante porque él también vivió en los últimos tiempos de la ciudad en la que él vivía. Él vivió en los últimos tiempos. La ira de Dios se iba a manifestar en muy poco tiempo. El juicio de Dios se iba a establecer. Y Lot estaba viviendo en esa tensión que antecede al final. Creo que lo mismo estamos viviendo nosotros. O sea, estamos viviendo en términos bíblicos en los últimos días. En los días que anteceden a la manifestación del juicio de Dios. Y en cierto sentido, en el último sermón vimos que la propia sociedad en la que Lot vivía es muy similar a la nuestra. Por lo tanto, yo quiero mirar a Lot y quiero decir, ¿cómo podemos no caer en el error de Lot? ¿Cómo podemos nosotros entrar a la cultura, penetrar, pero hacerlo en el poder del Evangelio y no diluyendo el Evangelio? Hacerlo para tener fruto del Evangelio y no para terminar siendo una sal que no sala, una luz que no ilumina. Veamos el ejemplo de Lot. Lot, capítulo 19, quiero que lo tengáis abierto ahí conmigo. Lot se nos presenta en las Escrituras como un personaje ambiguo, un personaje que es difícil de entender o de definir realmente. ¿Cuál es la condición real de Lot? En un primer acercamiento al texto, al capítulo, parece que hay muchas lagunas en su carácter. Hay cosas que no se terminan de cerrar. Pero si leemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a ver que Lot era un hombre de verdad piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que alcanzó por la gracia de Dios misericordia. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, hablando del Señor, dice que y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, de nuevo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Algo está claro en estos dos versículos. Lot era un hombre justo. 3 veces el apóstol Pedro nos dice, Lot era un hombre justo que al ver la maldad que le rodeaba, afligía su corazón. Además, aún en el texto que tenemos delante de nosotros, en este capítulo 19, vemos varias expresiones de la justicia con la que Lot vivía. En primer lugar, le vemos recibiendo con hospitalidad y reverencia a los 2 mensajeros de Dios. En los versículos 1 al 3, cuando esos 2 ángeles llegan, Lot se postra delante de ellos, les ruega que se queden en su casa. Ellos, siguiendo la costumbre de la época, en principio se niegan. Era una forma de educación, de modales no acepta en la primera, pero Lot sigue insistiendo porque Lot sabe cuál es la condición de la sociedad en la que vive y el riesgo que ellos estarían pasando si se quedasen fuera. Lot sigue insistiendo con ellos y finalmente ellos entran a la casa. Lot, él les atiende y les sirve con excelencia, les da lo mejor de su casa. Lot, él obedece lo que leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 2, cuando se dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Realmente esto se aplica a Lot. Lot no sabía exactamente que esos 2 mensajeros de Dios eran ángeles, pero sin saberlo, al practicar la hospitalidad, él estaba recibiendo a ángeles de Dios en su casa. Eso nos muestra la piedad de Lot. El cuidado hacia aquellos que comparten la fe que nosotros compartimos es una clara evidencia de una piedad genuina. La hospitalidad es algo grande, no es algo pequeño. Es un fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. El amor a la familia de la fe, de manera muy especial, es un fruto de la gracia divina. Lo vemos en la vida de Lot. Pero en la vida de Lot también vemos a un profeta y a un evangelista. Lot actúa como un profeta de Dios cuando confronta a aquellos hombres que estaban alrededor de su casa queriendo hacer perversidades con los 2 mensajeros que estaban delante de él. Lot no teme en salir sabiendo lo que eso podía ocasionar, pero él sale y confronta a esos hombres y les dice, lo que estáis haciendo está mal. Un profeta de Dios en medio de su cultura. Pero también él es un evangelista, porque cuando los mensajeros de Dios le dicen, ¿tienes familiares en este lugar que puedan salir contigo? Él va a los futuros yernos de su hija y les ruega que huyan de la ira venidera. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la tarea de un evangelista. La tarea de un evangelista es actuar de esa manera. Y aun cuando ellos se burlan de él
y le toman el pelo a Lot. Lot no se cansa, él continúa insistiendo para que ellos puedan salir de ese lugar. Por lo tanto, yo creo que estamos delante de un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre hospitalario, un hombre que es un profeta en medio de su cultura, un hombre que es un evangelista. Pero también el texto nos habla de muchas lagunas y ambigüedades en el carácter de Lot. Lot se nos presenta como un hombre que al mismo tiempo había sido absorbido por su cultura. Un hombre fuertemente influenciado por los valores y el pensamiento de Sodoma. Lot cayó en lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando habla de aquellos que toman la forma de este siglo. Toman la forma de este siglo, aún siendo verdaderos creyentes, en vez de manifestar la verdad del Evangelio, terminan por tomar una forma como la del mundo, por decir en términos de Juan, por ejemplo. Aun cuando él llegó a ser uno de los líderes de Sodoma, ¿en qué vemos eso? En que él estaba sentado a las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad se sentaban los líderes de la ciudad. Lot, él fue acercando sus tiendas hasta Sodoma y llegó a tener finalmente una posición de autoridad en medio de su cultura. Él estaba a las puertas de la ciudad, pero su influencia en la ciudad fue mínima o si no ninguna. ¿Os acordáis por qué Lot había ido a ese lugar? Lot había escogido ir allí en búsqueda de una afluencia material, ¿no es verdad? De seguridad social, económica. Y es muy difícil ser influyente cuando uno busca lo que todos buscan a su alrededor. Voy a hablar de eso más adelante. Es muy difícil que yo pueda tener un impacto con el Evangelio si en mi corazón yo estoy buscando las mismas cosas que todos buscan. Considerad conmigo, por ejemplo, el trato de Lot con su familia. El trato de Lot con su familia estaba deteriorado bastante mal, casi roto, yo podría decir. Cuando los hombres de la ciudad, ellos se reúnen alrededor de la casa y exigen la salida de los mensajeros de Dios para hacer actos vergonzosos con ellos, ¿qué es lo que Lot hace? Lot primero les dice, lo que estáis haciendo está mal, pero a seguir Lot les dice, tengo a 2 hijas que no conocen varón, las puedo sacar para que hagáis con ellas lo que queráis. Ahora he leído varios comentaristas que intentan explicar qué es exactamente lo que está pasando ahí y por qué Lot tiene la actitud que tiene. Y hay varios de ellos que intentan defender a Lot, pero hermano, ninguno me convence. Para mí no hay defensa posible para un acto de cobardía en el cual se manifiesta que hay temor e influencia de la cultura. Como hombre, padre de familia, hombre que tenía 2 hijas, debería defenderlas con su propia vida. Y lo que hace es entregarlas a esos hombres que estaban fuera queriendo tener relaciones sexuales. Ese es un acto cobarde que nos muestra que hay un carácter endeble en el corazón de Lot. Además, si vemos su esposa, vamos a ver que también Lot no había logrado llegar al corazón de su esposa con la verdad del Evangelio, que él sí conocía. En efecto, cuando están saliendo de la ciudad, ella mira hacia atrás y se transforma en una estatua de sal. La esposa de Lot es un ejemplo, es un paradigma de una persona que, habiendo salido físicamente de los pensamientos, del sistema de pensamiento y valores del mundo, su corazón seguía ahí. Ella seguía queriendo la gloria de Sodoma. Y aun cuando hubiese salido físicamente de ese lugar, su corazón estaba ahí. De modo que Lot, aun siendo de gran influencia en la ciudad, no fue en absoluto de influencia en el corazón de su esposa y despreció de manera muy fea a sus hijas. Pero peor todavía, nos damos cuenta de que a la hora de escapar de la ira de Dios, el propio Lot titubea. Lo vemos en los versículos 15 y 16. Tanto es así que los ángeles de Dios tienen que cogerle del brazo y sacarlo de ese lugar. Mirad lo que dice en el versículo 15. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y ahora, ¿qué dice? Y deteniéndose él. Eso es bien significativo. Y deteniéndose él, Lot, la gracia de Dios es sobre ti. Lot, Dios te ha dado su palabra. Lot, tú sabes la verdad. ¿Por qué te detienes, Lot? Un hombre justo y piadoso, pero con un carácter dubitativo. Un carácter que no está del todo afianzado en las realidades que tiene delante de él.
Yo doy gloria al Señor. Porque nuestra salvación no depende de nuestro carácter, ni de la fortaleza de nuestra fe. Cuando hablemos de la misericordia de Dios en el próximo sermón, veremos que es una misericordia que nos jala hacia afuera. Y Dios, a causa de la intercesión de Abraham, no a causa de Lot, a causa de la intercesión de Abraham, lo dice el texto, toma a Lot del brazo, toma a su esposa, toma a sus 2 hijas por medio de estos santos ángeles y les empujan para salir de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según el carácter de Lot, no, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es curioso que aún al salir de la ciudad, Lot pide para huir al lugar más cercano. Ni siquiera en ese punto Lot sale lo más lejos que pueda. No, todavía pide para huir al lugar más cercano. En conclusión, ¿qué podemos aprender de Lot, del ejemplo de Lot? Lo voy a concluir. En primer lugar, estamos ante un verdadero creyente. Un creyente que se afligía por la maldad que le rodeaba. En segundo lugar, él es alguien que llegó a ser una persona destacada en la ciudad, como uno de los que se sentaba a la puerta. En tercer lugar, muy a pesar de lo anterior, él era un cristiano tan influenciado por los valores y pensamientos de la cultura que fue ineficaz como testimonio de Cristo. Y terminó por poner en peligro a su familia, su esposa se perdió en el camino, y a su propia alma. Abraham tuvo que interceder y los ángeles tuvieron que tomarle de la mano y quitarle de aquel lugar. ¿Veis cómo es importante estar en el seno de la iglesia, hermanos? Tal vez la intercesión de alguien por ti pueda salvarte la vida. Abraham oró por Lot y Lot libró, y el Señor libró a Lot del juicio eterno. Lot fue sal que no sala. Él fue luz que no ilumina. Él fue un creyente, en palabras de Pablo, salvo como por fuego. De aquellos que al final, cuando se prueba lo que queda de sus vidas, lo único que queda, bendito sea el Señor, es el fundamento que es Cristo. Gloria al Señor por eso. Pero no tendrá coronas para poner a los pies del Señor. Pero no tendrá el fruto de la gracia con el cual para presentar a Cristo y darle gloria. Yo no quiero vivir una vida así. La vida es muy corta. La eternidad por delante la tengo garantizada por la sola obra de Cristo. Pero yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero vivir el poco tiempo que tengo en esta tierra haciendo algo que cuando sea probado por el fuego permanezca. Yo no quiero edificar paja, ni madera, ni heno. Yo quiero edificar con mi vida piedras preciosas, plata, oro. Eso es lo que quiero. Y por eso me interesa el ejemplo de Lot. Me interesa el ejemplo de un hombre tan ambiguo, con un final tan triste como el que tuvo Lot. Nos preguntamos entonces, gente, ¿cómo podemos nosotros evitar ese error? ¿Cómo podemos adentrarnos en la cultura, en el poder del Evangelio, como dije ya, sin diluir el Evangelio? Yo creo que esta es una pregunta bien importante para con nosotros como iglesia. Y yo creo que uno de los grandes énfasis que tenemos como iglesia y hemos dado en los últimos años ha sido el de entrar a la sociedad con el Evangelio. De verdad, por lo menos en mi vida y en la vida de mi familia, ese ha sido uno de los grandes énfasis. El año pasado estuve más tiempo entre gente fuera de la iglesia que con gente de la iglesia. Pensé que iba a perder mi sueldo. Estaba a punto de decirle a mis compañeros de barrio, si la iglesia deja de pagarme, ¿podríais vosotros echarme una mano? Porque ya Julio ya lo estaba pensando, por lo menos bajar un 50%. Yo doy gloria al Señor por eso, es extraordinario las oportunidades que el Señor nos ha dado como familia para llegar a nuestros vecinos. El sábado mismo que viene vamos a tener una comida con varias familias. Mi esposa también en el colegio en el que está trabajando, y sé que no es un caso único, sé que hay varios en esta iglesia que están teniendo muchísimas oportunidades de predicar a Cristo en la universidad, en los trabajos, en el barrio, en muchos lugares. Ayer, el viernes por la noche, la reunión de oración fue una pasada, porque cuando pedíamos para orar, todos traían nombres diferentes. Ora por este, ora por aquel. Nadie conociendo a Cristo, pero todos exponiéndose al Evangelio. Pero el hecho de que este sea un énfasis nuestro, el énfasis de que cada uno es un misionero en el lugar en el que Dios ha puesto, no queremos traer a gente aquí, queremos que vayan
hace con que el ejemplo de Lot sea muchísimo más importante para nosotros. Porque no basta llegar a ser una persona de influencia en la sociedad. Hay que ser una persona, debemos de ser personas que manifiesten el poder del Evangelio en medio de la sociedad, y eso es bien diferente. Eso es bien diferente, eso involucra una lucha que debemos de aprender a luchar. Y yo le pido al Señor que lo haga. Yo le pido eso al Señor. Yo no quiero ser amigo de mis vecinos, yo quiero ser un portador de Cristo para sus vidas. Y sé que vosotros también. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta esto, porque es tan importante eso para nosotros a causa de lo que he dicho. Y quiero levantar la siguiente tesis delante de vosotros para responder a cómo evitar el error de Lot, cómo ser sal que sala, luz que ilumina. Debemos de tener no solamente en cuenta el ejemplo de Lot, sino también el de Abraham. Yo quiero ahora poner un poquito ambos delante de vosotros. Voy a defender la siguiente tesis. Abraham, desde su posición, fue mucho más eficaz en Sodoma que Lot. Y la tesis que quiero defender es la siguiente: necesitamos mucho más de Abraham si queremos ser eficaces en nuestra cultura. Necesitamos mucho más de la influencia divina de Abraham que la que tuvo Lot como un líder en medio de su ciudad. Necesitamos más de Abraham. Necesitamos más de Abraham. En medio de una generación que nos dice necesitamos lo de Lot. Necesitamos la influencia de Lot. La influencia de Lot. Yo quiero argumentar con vosotros, necesitamos más de Abraham. Necesitamos más de Abraham. De la influencia que Abraham supo tener en medio de su ciudad, en medio de la cultura en la que él estaba. Fue por la intercesión de Abraham, en efecto, que Lot y sus hijas fueron salvos. Eso fue así. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál es la pregunta que queremos responder en este sermón? ¿Alguien se anima? Venga, la he dicho 3 o 4 veces. Yo creo que alguien debe de saberla. Siendo sal que sala y luz que ilumina. ¿Cómo entrar a la cultura? No diluyendo el Evangelio, sino en el poder del Evangelio. No tomando la forma de la cultura, sino cambiando la cultura. Os voy a dar cuatro herramientas para poder hacer eso. Las tenéis ahí en el bosquejo. En el artículo de hoy está el bosquejito, las tenéis ahí. La primera es una vida robusta de oración. Son muy sencillas en realidad, pero uy, qué importantes son. La primera es una vida robusta de oración, y hablaré de eso. La segunda es una lucha férrea en contra de la idolatría, y hablaremos de eso también. La tercera es una vida íntegra, y explicaré lo que quiero decir con eso. Y la cuarta es considerando el juicio de Dios, teniendo el juicio de Dios delante de nosotros. La primera, para entrar a nuestra cultura siendo sal que sala, luz que ilumina, necesitamos una vida de oración robusta. Una vida de oración robusta. Abraham, orando desde el monte, tuvo mucho más efecto en su cultura que Lot como un líder de su sociedad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y no quiero ser mal interpretado en este punto. No voy a abogar por una vida monástica. No voy a abogar por salir de la sociedad y no tener contacto con la sociedad. El sábado vamos a comer con varias familias de entre mis vecinos. No estoy diciendo eso. No estoy abogando por irnos por ahí a orar, perdernos por ahí y que nadie nos conozca. No. Pero lo que sí quiero afirmar con todas mis fuerzas es que a no ser que nuestros corazones estén saturados de Dios, de su presencia y del conocimiento de su palabra, nos vamos a ver absorbidos por la cultura y no vamos a saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es. Y quiero afirmar eso con todas mis fuerzas. Abraham estaba a cierta distancia, y yo quiero argumentar con vosotros que cierta distancia es necesaria. Hermanos, se nos habla del ejemplo de la persona de Jesucristo como aquel que se encarnó para caminar entre los hombres, para tocar al pecador, para estar con él, para darle su ejemplo. Jesús se encarnó para amar al pecador a tal grado de entregar su vida por él.
Pero yo quiero que vuelvas a los evangelios y veas la cantidad de veces que el Señor se tiene que apartar, se tiene que alejar y tiene que irse. Cuando le quieren a poner como rey, ¿qué hace el Señor? Se va al desierto a buscar el rostro de Dios y a clamar a Él. Y cuántas veces lo están buscando para que siga predicando y haciendo enseñanzas, y Él se había despertado bien por la mañana para buscar el rostro de su Dios. Hermanos, si el Señor necesitaba eso, ¿cuánto más lo necesitas tú? Y no estoy hablando de la oración que hacemos antes de comer. Estoy hablando de una vida robusta de oración. Estoy hablando de buscar el rostro de tu Dios. Como lo hacía el Señor Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo y todos los santos en la historia de la iglesia. Hermanos, necesitamos cierta distancia a partir de la cual ver la sociedad en la que estamos, a partir de los ojos de Dios. Hay una imagen en la peli del Hobbit de Bilbo Bolsón, en el Bosque Negro. No sé si la habéis visto. A mí me gusta mucho. He leído los libros y la verdad es que me apasionan. Y el Bosque Negro es un bosque embrujado. Ahí hay un tipo de aire que envenena, que de alguna manera te marea y te hace perder el norte. Y también hay arañas muy peligrosas que se aprovechan de ese veneno para comerte. Y hay un momento en el que todos están ya muy perdidos, Bilbo Bolsón y todos los hobbits que estaban con él. Y entonces le ruegan que por favor él suba a un árbol y pueda intentar llegar hasta lo más alto que pueda, salirse de ahí y poder mirar dónde estaban a partir de esa altura, porque estaban perdidos. Y una de las imágenes más bonitas de la primera peli del Hobbit, creo que la primera o la segunda, no sé, es ver a Bilbo Bolsón cuando está subiendo por el árbol y claro, ahí abajo todo es oscuro, el aire es venenoso, hay arañas, pero cuando él llega a la cima del árbol y sale de ese lugar, es un espectáculo la imagen. De repente él ve un horizonte, de repente respira y hay algunas mariposas volando por el aire también, y él ve las montañas a las que querían llegar allí al horizonte y coge aire y sabe dónde está y sabe cuál es el camino y ve la realidad desde otra perspectiva y desciende de nuevo para seguir por ese bosque oscuro. ¿Sabes? Serías un ingenuo si piensas que podrías mantener una visión espiritual saludable y una perspectiva divina de la realidad que te rodea si no estás saturado de oración. Necesitamos vidas robustas de oración si queremos vivir de tal manera que impactemos con el Evangelio. Lo necesitamos, lo necesitas, lo necesito. Como iglesia, lo necesitamos. Si no es así, vamos a terminar teniendo los mismos parámetros, las mismas ideas, los mismos pensamientos que el mundo que nos rodea. Os doy un ejemplo, ¿vale? De qué nos puede ocurrir si nosotros no tenemos una vida robusta de oración. Hoy en día está muy de moda, enfatizar que el cristiano, ya sea el predicador o cualquier creyente de la iglesia, tiene que ser relevante, tiene que conocer los problemas que le rodean. Eso se dice mucho hoy en día. El cristiano relevante es aquel que da respuesta a los problemas que de verdad tiene la gente. Y los problemas que de verdad tiene la gente, se argumenta, son los problemas que la gente dice tener. ¿Vale? Y se nos dice el creyente debe de dar respuesta a esos problemas, porque eso es ser relevante. Y hermanos, yo creo que sí. Yo creo que el creyente tiene que leer la Biblia y el periódico, y el creyente debe de estar capacitado para dar respuesta a los problemas que la gente dice tener, que en definitiva no dejan de ser problemas. Pero sabéis, yo no conozco a hombre alguno en la faz de la tierra que verdaderamente conozca cuál es su problema. Y ahí está el problema. Por eso la Biblia lo primero que hace es apuntar al problema de la realidad del pecado, el problema para con Dios, el problema de raíz, para después presentar la medicina que es el Evangelio. Pero ¿qué nos pasa, hermanos? Si no tenemos una visión espiritual, si no tenemos una visión cargada de oración, si no tenemos una visión saturada de la Biblia, nos va a pasar que vamos a intentar tratar los problemas pequeños del hombre. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, al hambre, a la pobreza, a la política, Uy, siento el demonio bien enfadado ahora mismo conmigo. ¿Problemas pequeños, Pedro? Hermanos, ¿esos son problemas serios? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién no ve la realidad de los refugiados si no llora?
Entonces, ¿qué quieres decir, Pedro? ¿Qué quieres decir? Bueno, ponte en el lugar de Lot. Imagínate a Lot hablando con aquellos alcaldes de Sodoma el día anterior al juicio final. ¿Qué podemos hacer para mejorar el bienestar de nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema de los pobres que tenemos a nuestro alrededor? Y yo sé que aquí tengo que caminar en una línea fina, lo sé, pero por favor, no tengáis preconceptos, intentad entender al punto al que quiero llegar. Yo creo que el Evangelio viene a solventar todos los problemas que el pecado ha causado. Claro que sí, cada vertiente, cada fruto perverso del pecado, el Evangelio viene a tratar. Pero considerad los énfasis apostólicos, considerad los énfasis de Jesús, de la Biblia. Y veréis que Él está en tiempo entero apuntando a la raíz, apuntando a la raíz, apuntando a la raíz. Eso lo podemos hacer si nuestra vida está llena de oración, llena de la perspectiva divina. Así que yo quiero animarte a orar, hermano, por favor, ten una vida de oración robusta si quieres ser de impacto en esta sociedad. En segundo lugar, lucha con la idolatría. Haz una lucha férrea en contra de la idolatría. En sermones anteriores dije que lo que movió a Lot a ir a vivir a Sodoma era el deseo de seguridad económica y social. Eso es lo que él quería y por eso fue a aquella ciudad. ¿Os acordáis que Sodoma era como el cielo para él? Como Edén antes de la caída. No sé si recordáis ese texto. Como Edén antes de la caída. Era el cielo de Lot, era Sodoma. Y llegado el momento de abandonar aquella ciudad, evidentemente él ya no lo quería hacer, porque Sodoma estaba ya bastante arraigada en su corazón. Y como dije al principio del sermón, es muy difícil que nosotros impactemos a una sociedad si en el fondo de nuestros corazones nosotros queremos lo mismo que quieren todos los que nos rodean. Podemos ir con Cristo en la boca, podemos proclamar el Evangelio, podemos hacer proyectos evangelísticos, pero si al final del día lo que estamos buscando es el reconocimiento de la sociedad, influencia, el aplauso de los hombres, el dinero, la seguridad, el confort, por mucho que hablemos de Cristo, no podremos dar fruto de naturaleza espiritual. Y aquí quiero matizar fruto de naturaleza espiritual. Porque no estoy diciendo que no vayamos a dar algún tipo de fruto. En efecto, si tú buscas lo mismo que los demás buscan, seguramente des algún tipo de fruto. Porque la gente quiere lo mismo que tú. Si tú predicas la prosperidad, la gente va a venir. Porque quieren lo mismo, pero no fruto de naturaleza espiritual. Si tú eres una persona de influencia, de carisma y la gente quiere lo mismo, van a venir. Pero no va a haber fruto de naturaleza espiritual. Venid conmigo un poquito a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, 39. Y quiero que veáis conmigo del 39 al 44, y quiero enfatizar solo una cosa de estos versículos. Dice: escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús está hablando con los fariseos en este momento y Él les dice: mira, vosotros tenéis la Escritura y decís que la Escritura es el camino para la vida, ¿no es verdad? Sí. Pues la Escritura da testimonio de mí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo soy aquel de quien da testimonio la Biblia. ¿Por qué no me veis? ¿Por qué no me recibís? Yo os voy a decir por qué. Porque yo no busco mi gloria. Yo busco la gloria del Padre. Y esa gloria no la queréis. Os rebeláis en contra de la gloria de mi Padre. Y por eso no me recibís a mí. Y ahora Él dice algo trágico. Si alguno viniese buscando su propia gloria, algún lobo, alguien que quiera comeros,
a Él lo recibiríais. Y dice, ¿cómo es posible? Si alguien que busque su propia gloria lo que quiere es aprovecharse de mí, quiere tener poder sobre mí, quiere sacarme el dinero, pero a Él lo recibiríais. Sí, porque en el fondo vosotros queréis lo mismo, porque os reflejáis en Él, porque la misma cosa que Él quiere la queréis vosotros y querríais estar en esa posición. Pero porque yo busco la gloria de mi Padre, porque yo busco la gloria de mi Padre, porque yo no busco mi propia gloria, sino la gloria de Dios, a mí no me recibís y no me podéis conocer en la Biblia. No podéis creer, no tenéis capacidad de creer, porque en el fondo del corazón lo que buscáis es la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Para mí ese texto es brutal, impresionante. Pero nosotros, para tener un impacto en la sociedad de naturaleza espiritual, tenemos que luchar en contra de la idolatría. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Eso va a promover rechazo, persecución, así como a Jesús. Claro que sí, pero también va a dar fruto apacible para la gloria de Dios. Así que yo quiero animarte a luchar en contra de la idolatría. Si me preguntas, Pedro, ¿cómo lo puedo hacer? Rápido, solo 2 cositas voy a decir y con eso cierro este punto. ¿Cómo podemos luchar con la idolatría en nuestro corazón? En primer lugar, voy a volver al punto anterior. Ora. Ora. Porque la idolatría se rompe cuando los ojos del corazón ven a Cristo como más precioso que el dinero, que el sexo o que el amor de los hombres. Ora, y en la medida en la que tú oras le dices, Padre, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Inclina mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia, Señor. Que tú seas más precioso que el dinero, que tú seas más precioso que todas las cosas. Ora, porque sin ver no se rompe el ídolo. Tienes que ver la gloria del Señor. Entonces, en primer lugar, ora. En segundo lugar, sufre. Permite que el sufrimiento haga su obra en tu vida, porque la herramienta de Dios para destronar los ídolos del santuario del corazón es el sufrimiento. Y cuando Dios venga a arrancar tus muletas, no corras a buscar otras, acude a Cristo. Amén. Acude a Cristo, y en medio de las pérdidas, y en medio del dolor, y en medio del quebranto, acude a Cristo, acude a Cristo. No acudas a otro lugar, corre al Señor y deja que el sufrimiento haga su obra completa. Así que una vida de oración robusta, una lucha con la idolatría por medio de la oración, por medio del sufrimiento. En tercer lugar, para ser relevantes en la sociedad en la que estamos, tenemos que buscar una vida íntegra, una vida de integridad. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es muy contracultural ahora mismo. Quiero decir, busca que tu crecimiento espiritual afecte a todas las facetas de tu vida, a cada esfera de tu caminar. Busca ser una persona íntegra, un hombre y una mujer completa. No te enfoques en los dones o en las capacidades individuales, sino en un carácter transformado por Cristo. Vivimos en una realidad evangélica en la cual se destacan muchísimos dones, pero es rarísimo ver a personas que encarnen el carácter de Cristo. Nuestra sociedad necesita realidad y no imagen. Realidad y no imagen. Una de las características del caminar de fe de Abraham fue ver cómo Dios trató en cada área de su vida. Él trató en su carácter, Él trató en su vida familiar, Él trató en sus finanzas, en su economía, Él trató en su testimonio de la fe con aquellos que estaban a su alrededor. Si ves la vida de Abraham, ves a Dios tratando cada aspecto de su vida. En el caso de Lot, vemos a un hombre fuertemente influyente en la sociedad, pero que había abandonado por completo a su familia. Había llegado a lo más alto de Sodoma, pero el corazón de su esposa estaba muy distante. Yo quiero animarte en el nombre del Señor, a ponerte como propósito crecer en el carácter de Cristo. Si Dios te dota con algún don extraordinario o con algún talento que puedas desarrollar, bendito sea tu nombre, su nombre. Pero que tú quieras ser como Jesús sobre todas las cosas. De verdad. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios nos hace tener vidas íntegras? Este es un principio bien importante, iglesia, bien importante guardarlo en el corazón, de verdad. La verdadera madurez espiritual, la madurez de la fe,
aquella que produce verdadero fruto espiritual, fruto que permanece, viene de permitir que Dios trate con nuestro carácter dentro de nuestras relaciones más cercanas. ¿Vais conmigo? La verdadera madurez espiritual viene de permitir que Dios trate nuestro carácter dentro de nuestras relaciones más cercanas. Ya sea si estás con familia, dentro de tu familia, si estás en la iglesia, es ahí adentro, es en el roce, es en el caminar juntos, donde el Señor va formando su carácter en nosotros. Y yo quiero animarte a correr por ahí. Es el camino más difícil. Es el más difícil, de verdad que sí. Es mucho más fácil enfocarte en un don, en un talento e intentar proyectarlo al mundo. Es la vía rápida, esa es la vía rápida. Pero esta es la vía que permanece. Esta es la vía de Cristo. Esta es la senda dolorosa de la cruz. Aquella que te va a hacer como Jesús. Uno de mis héroes en la fe, llamado Ronaldo Lidorio, ya lo conocéis en realidad, afirma que la dificultad de la labor cristiana es que las cosas que más importan no se pueden escribir en un papel, no se pueden anotar en un informe de tareas. También el apóstol Pablo dice que lo que no se ve es lo que permanece. En cualquier trabajo en el que tú quieras tener rendimiento, producción, lo puedes escribir, sabes de lo que hay y lo que no hay. Pero en la vida cristiana no es así. El fruto que permanece nace de un carácter como el de Cristo. Y esta clase de carácter solo es posible cuando eres vulnerable a su trato en tus relaciones más cercanas. De esa forma crecerás como alguien íntegro, completo y cabal. Hermano, sé íntegro. Crece en integridad. Ama, crece en amor para aquellos que tienes más cerca. Oh Señor, danos el ser así. En último lugar, cuarto lugar, entonces en primer lugar la oración, segundo lugar lucha con la idolatría, tercer lugar la integridad y en cuarto y último lugar considera el juicio de Dios. Considera el juicio de Dios. Eso es bien importante. Lot no lo consideraba, Abraham lo tenía delante de sí. Lot no sabía qué iba a pasar, Abraham vivía como alguien lúcido que sabía lo que tenía por delante. Hermanos, yo doy gracias a Dios porque el juicio no es el fin de la esperanza cristiana. El fin de la esperanza cristiana es la redención de todas las cosas. Un día la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. El fin de la esperanza cristiana es la vida, es la resurrección, es el gozo. Sí, por eso el creyente puede vivir esta vida haciendo buenas obras, ayudando al pobre, ayudando al que tiene necesidades, extendiéndose hacia los demás, sí. Pero antes de esa restauración hay un juicio. Antes de esa restauración hay un juicio. Un día Dios derramará su juicio sobre la tierra y este presente orden que ahora conocemos pasará, dejará de ser. Dios va a quitar lo viejo y poner lo nuevo, va a cambiar de ropa, va a redimir todas las cosas. Y si tenemos eso en cuenta, nos va a ayudar. Vamos a poder mantener la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio, el Evangelio en el centro, lo que dije ya anteriormente, el Evangelio en el centro, y entenderemos las buenas obras y podremos hacerlas entendiendo hasta dónde van, cuál es su función en esta vida. Yo ayudo al pobre, yo ayudo en la política, pero yo sé que eso es muy limitado y que mi propósito por medio de las buenas obras es mostrar la gloria de Dios y el único camino en el cual hay verdadera salvación. Mi esperanza está en aquella redención que Dios va a establecer cuando Él venga. Aleluya. Iglesia, yo quiero animarte a considerar eso, tener eso delante de ti todos los días. El Señor va a juzgar. Tenemos un glorioso evangelio por medio del cual hay salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Así que todo esto en mente cuando veas a tu vecino, todo esto en mente cuando vuelvas a tu trabajo mañana, todo esto en mente cuando tengas que encarnarte en amor y en el Evangelio, ahí donde Dios te ha puesto. Todo esto tendré yo en mente cuando vaya a esta comida el sábado que viene. Y voy a pedirle, Señor, ayúdame a ser sal que sala, a ser luz que ilumina. Dame más de Abraham, quítame de Lot. Porque cuando tú vengas yo quiero estar con el rostro erguido y con mis frutos en la mano. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a pedírselo.
Pídele eso al Señor. Dile, yo quiero terminar como Abraham y no como Lot. Señor, yo te agradezco por tu salvación, pero hoy quiero orar por el fruto. Hoy quiero pedirte, Señor, que en tu gracia y misericordia tú me des el edificar en mi vida con piedras preciosas, con oro, con plata, todo lo que sea paja, todo lo que sea madera, todo lo que perezca, Señor, quítalo ya y ponme en la senda del fruto que permanece. Padre, queremos alabarte por tu palabra. Señor, queremos darte gracias porque tú tienes grandes planes para esta iglesia, porque tú tienes grandes planes para vidas que están en este lugar. Señor, yo quiero agradecerte por el zarandeo. Yo quiero agradecerte, Señor, porque ese zarandeo es para vida. Porque tú quieres, Señor, que nosotros te demos mucha gloria a ti. Señor, que glorifiquemos tu nombre y que podamos edificar cosas que permanezcan. Señor, yo quiero agradecerte, Padre, por la visión que tú nos has dado. Quiero rogarte, Señor, que tú todavía nos llenes mucho más de compasión. Que tú nos impulses, Señor, a los perdidos, Padre, con un nuevo vigor, con un nuevo amor, con una nueva entrega, Señor. Queremos encarnar el Evangelio, Padre, en esta tierra. Señor, ayúdanos a hacerlo. Pero en la medida en la que lo hacemos, yo quiero pedirte, Padre, que tú nos des la gracia de hacerlo en poder. Hacerlo, Señor, de verdad como luz y como sal. Señor, por eso yo quiero orar por algunos hermanos en este lugar, en esta mañana, que van a salir de este lugar con una vida renovada de oración. Señor, que mañana, cuando empiecen a orar, ellos sientan el respaldo de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero rogarte que ellos puedan ver, Señor, el colirio del cielo. Ese colirio que tú le das a la iglesia de la Odisea para que pueda ver con tus ojos cuando era ciega. Yo quiero rogarte que eso ocurra y que vidas aquí se sorprendan al empezar a ver la realidad como tú la ves. Señor, yo quiero clamar a ti que tú lo hagas en esta iglesia, Padre. Quiero pedirte que tú, Señor, sigas trayendo el sufrimiento necesario para derribar toda forma de ídolo en nuestros corazones. Señor, quiero rogarte, Padre Santo, que tú rompas, Señor, en mi corazón, corazón de mis hermanos, Señor, toda forma de idolatría. Quiero clamar a ti que tú nos des un carácter íntegro, a mí, Señor, a mis hermanos, Padre. Oh Dios, que podamos, Señor, vivir vidas íntegras delante de ti en cada esfera de nuestras vidas, creciendo en el carácter de Cristo. En cada esfera, Señor, de nuestras vidas, creciendo en el carácter de Cristo. Señor, y danos el ver el juicio y la esperanza de gloria. La esperanza de gloria y el juicio. Señor, yo quiero orar eso por tu iglesia. Quiero orar eso por mí, Señor, también en esta mañana. Y te agradezco por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.